Espera, el que enviaste a la iglesia. ¿Qué envié? El que enviaste a la iglesia, te Ahora sí, hola Quique. ¿no? Hay varios hermanos que están en casa de otros, asistiéndolos, para que todos podamos ser parte de este nuevo formato que tenemos, que es mucho más ameno que el YouTube, y en el cual nos podemos ver y después al final podemos compartir entre todos, saludarnos y bueno, y vernos las caras. Así que me parece que eso es lo lindo del Zoom, poder vernos en vivo y en directo. Les pido que tengan paciencia. Normalmente esperamos unos minutos y después damos inicio formal, por así decirlo. Ahí la vemos a Silvia, Sergio, buenas noches. Ahí lo tengo a Jorge, buenas noches Jorgito. Ya tenemos el orador, así que estamos tranquilos. Ahí está Gabriel, Ana, buenas noches. Gabriel Ramos, no te ves nada Gabriel, prende la luz porque sos una sombra. ¡Ah! Ahí está, mirá, viste, qué linda cara, bien. Qué bueno esto que podamos ir conectándonos. También hermanos de afuera, ahí está Marta y Esteban. Buenas noches. Ahí están los Pereira. Vemos a la Marian, a la Vivi. Buenas noches. Vamos a ir repitiendo algunas cosas para los que se van agregando. Ahí saludamos a la Gladi, al Ferchu. Buenas noches. Ahí se están viendo muy bien. Acuérdense de usar el chat que tenemos ahí disponible, en el cual pueden compartir sus motivos de oración para que al final de la exposición de Jorge podamos entre todos compartir esos motivos y vamos a tener en esta noche dos palabras de oración. Vamos a elegir dos hermanos de los que estén conectados, le vamos a abrir el micrófono para que podamos después terminar orando. Y como cierre, siempre abrimos todos los micrófonos para que se puedan saludar y podamos charlar un ratito y hacer un poco de lío, pero ahora silenciamos todos los micrófonos para que sea más ordenado. Ahí lo vemos a Víctor Barrau. Buenas noches, Víctor, ¿cómo andás? Ahí te estamos viendo. Ahí están Nora y Oscar. Buenas noches. Ahí lo veo a Oscarcito, ahí debe estar el Guille atrás saludando. Muy bien, que los está asistiendo. Gracias, Guille. Recuerden también que a lo mejor el que esté usando los datos o tenga una conexión débil de internet, en el caso de que se le corte, puede sacar la cámara, bloquear la camarita y entonces ahí tiene menos consumo de datos. Bueno, ya somos bastante. Ahí está Felipe también, que se agregó ahora. Si les parece, vamos a iniciar. Vamos a tener una palabra de oración y luego le vamos a dar lugar a Quique, que nos va a compartir dos canciones en esta noche para que podamos todos juntos cantar a nuestro Dios. Así que, ¿qué te parece si nos disponemos ahí en casa y hablamos con Dios para poder compartir este tiempo especial a través de la aplicación? Ahí se van sumando algunos más. Raúl, buenas noches. Raúl Castaño, qué gusto verte. Marcelo Inati. Y bueno, ya los que se sumen de ahora en más, no los vamos a poder saludar, pero después al final sí, seguramente nos saludamos entre todos. ¿Oramos? ¿Te parece? Querido Dios, gracias por esta noche, gracias por este día que nos regalaste en tu gracia, gracias porque podemos un martes más reunirnos a través de este medio, Señor, que es lo más cercano que encontramos en este tiempo para poder vernos, para poder compartir la comunión,
para poder compartir tu palabra, Señor, y poder escucharla en vivo y en directo, y poder orar juntos. Queremos rogarte, Señor, para que pueda funcionar bien la tecnología en esta hora que vamos a compartir, que cada uno de nosotros pueda estar dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, y que podamos regocijarnos de esta posibilidad que tenemos de hacerlo a través de este medio, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, dejamos a Jorge que va a exponer tu palabra para que tú, Señor, le puedas utilizar a él en esta noche. Te amamos, Señor, te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Le damos lugar entonces a Quique. Él nos va a compartir 2 canciones y luego que Quique termina, sí, va a tomar la posta a Jorge y sigue con la exposición del tema que viene dando desde el martes pasado. Ahí está, muy buenas noches para todos. Esta vez hemos cambiado un poco la tecnología, así que capaz que me puedan escuchar un poquito mejor. Estoy directamente enchufado de la computadora. Y en casa también cómodo. Muy buenas noches para todos. Y bueno, antes de que Jorge tenga el momento de la palabra de Dios, vamos a cantar 2 canciones. Vamos a compartir 2 temas. Una que se llama Vive mi Redentor y la otra es Con Humildad, que hay canciones que hace mucho que no podemos cantar juntos, pero bueno, la vamos a tratar de compartir por aquí. Vamos a acomodarse, y bueno, la primera dice, vive mi Redentor. Sé que Él me rescató, su sangre me redimió, creo en Él, sacó la vergüenza de mí, su muerte quitó mi dolor, creo en Él, levantaré bandera, la muerte ya conquistó, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor. Sé que Él me rescató, su sangre me redimió, creo en Él, sacó la vergüenza de mí, su muerte quitó mi dolor, creo en Él, levantaré banderas, la muerte ya conquistó, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor. Ahí está. Ahí está. Yéndolas a ti, sobre los montes cantaré tu reino aquí. Vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor. Amén, y nuestro Redentor vive, y va así viviendo por los siglos y los siglos, sí. Y me gusta antes el puente que dice, tomaste mi carga y las trajo a Él. Dice, y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Tomó nuestras cargas, nos rescató, y hoy, a pesar de que estamos separados, podemos estar juntos por medio de la tecnología y podemos alabarle juntos
a Dios. Por eso la siguiente canción dice con humildad. Y con humildad tenemos que acercarnos a Él siempre, cada día, a pesar de que estamos separados, y con Él siempre me dice, con humildad y con sencillez. Tenemos que tener un corazón sencillo ante Dios, humilde, buscarlo cada día, y acercarse a Él, contar nuestras peticiones, y sobre todo buscar siempre en su palabra lo que Él tiene para nosotros. Y la canción empieza así. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Que nuestra vida sea esa prueba de amor hacia el Señor. Así que, Damián, voy a dejarte el lugar para vos. Bien, muchas gracias, Quique. Hago algunas recomendaciones finales para los que se conectan hoy por primera vez o que se conectaron ya iniciada la transmisión. Esto funciona en vivo y en directo. Cada uno de ustedes tiene el micrófono silenciado. No lo activen personalmente, así no nos interrumpimos. Y recuerden que hay un chat en el cual ustedes pueden escribir los motivos de oración y lo pueden ir haciendo ahora para que vayamos tomando nota, y al final de la exposición que nos va a dar Jorge de la palabra, vamos a repasar todos juntos los motivos de oración y vamos a designar a 2 hermanos que estén conectados para que podamos orar todos juntos. Luego de eso, abrimos todos los micrófonos para que el que quiera pueda saludarse, y sí, después damos por concluida la reunión. Así que, hechas estas aclaraciones, que algunos ya las escuchan en reiteradas oportunidades, pero es como funciona el sistema para que todos lo entendamos y lo podamos disfrutar al máximo. Ahora sí le damos lugar a Jorge y escuchamos la palabra. Es más, ya me dijeron recién no toco. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Bueno, un gusto, como siempre, como dijimos el martes pasado, ahora se han sumado más gente, somos 54 y multiplicado por 2 por ahí, somos más de 100 personas, gracias a Dios por ello, y gracias a Dios porque nos permite comunicarnos por medio de esta virtualidad,
Y queremos decirle también que hoy nos pusieron el Wi-Fi en la iglesia, así que ya vamos a poder transmitir de la iglesia, capaz que a lo mejor se puede juntar en conjunto, y también con los nuevos protocolos vamos a ver cómo, en esta semana seguramente vamos a tener algunas novedades para ver cómo nos podemos empezar a reunir. Así que gracias a Dios por ello, porque las oraciones de su pueblo son escuchadas y el Señor nos permite reunirnos en este tiempo tan especial. Así que tengo pantalla, no sé quién está administrando, ¿vos, Damián? Agostina y Julieta están administrando, ahí te habilitan. Bueno. Damián, fíjate que se acopla, hermano. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. No, es Jorge, es el micrófono de Jorge que hace un ruidito. Entonces espera. ¿Ahora me escuchan bien? No, se escucha un ruidito de fondo, como un... Ahora no se escucha más. Ahora me escuchan bien, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Bueno, gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a ver la dispensación de la gracia. Acuérdense que habíamos dejado el martes pasado la dispensación de la ley. Allí habíamos dejado en la cruz del Cristo, en la cruz del Calvario, ahí termina la dispensación de la ley. Y hoy empezamos a ver la dispensación de la gracia. Espero que podamos verla en toda su totalidad y que el tiempo nos dé. Vamos a tratar de no ser... ustedes saben que los tiempos en Internet son más cortos, pero de todas formas vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder ser claros y precisos en esta clase. Así que les voy a pedir que nos acompañen en oración. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este momento que nos permites abrir tu palabra. Gracias porque podemos vernos por medio de la virtualidad y por medio de estos medios que tú nos pones delante nuestro. Señor, que verdaderamente podamos escuchar tu voz en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, la dispensación de la gracia también se la suele llamar dispensación de la iglesia, o también dispensación del Espíritu Santo. No sé si todos han recibido, yo les mandé por WhatsApp el apunte. Los que no lo pueden imprimir porque tienen algún problema para pasarlo del WhatsApp a la impresora, nos avisan, de alguna forma se lo hacemos llegar. Pues es interesante porque hay muchas cosas que están escritas que yo por amor al tiempo no puedo decirlas. Sobre todo hay muchas citas bíblicas que ustedes van a encontrar ahí y que nosotros se las puedo citar, pero no las vamos a leer. Vamos a ver algunas cositas con respecto a esta dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia también. ¿Por qué se llama también dispensación de la iglesia? Porque se considera que todas las dispensaciones, las 7 dispensaciones son dispensaciones de la gracia, porque Dios manifiesta su gracia en las 7 dispensaciones. Pero a esta se la llama especialmente de la gracia, porque es la dispensación que habla del efecto de la cruz de Cristo en las personas que confiaron en Él como su Salvador. Por gracia, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, por medio de la fe. Bueno, vamos a ver un poco el periodo de tiempo. ¿Desde cuánto tiempo dura la dispensación de la gracia? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, que la dispensación de la ley duraba, ¿cuánto duraba? 1600 años, ¿se acuerdan? Bueno, la dispensación de la gracia no sabemos porque es nuestra dispensación, es la dispensación en la cual nosotros estamos caminando, andando, peregrinando. Pero decimos que comienza en Pentecostés. Allí comienza esta dispensación. Y va a terminar en el rapto de la iglesia. Cuando el Señor Jesús venga en las nubes a buscar a su iglesia, ahí va a terminar esta dispensación. Y va a comenzar lo que llamamos la gran tribulación. Esta gran tribulación que va a durar 7 años y va a terminar cuando empiece la
última o la séptima dispensación, que es la dispensación del reino. Estos 7 años son un periodo entre dispensación y dispensación. Algunos dicen que consideran a la gran tribulación dentro de la dispensación de la gracia. Pero nosotros consideramos que una vez que la iglesia subió a los cielos con el Señor Jesús, ahí termina esta dispensación. Base bíblica, Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a ir a Hechos, vamos a leer 2 o 3 versículos para que nos coloquen dentro del tema. Hechos capítulo 2, versículo 1. Allí están los primeros cristianos, hombres y mujeres que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, están en Jerusalén, tal cual les dijo el Señor, antes de ascender a los cielos. Acuérdense que el Señor, después que resucita, después de la Pascua pasan 40 días y el Señor Jesús sube a los cielos. Hechos capítulo 1. Y después, en Hechos capítulo 2, versículo 1, estamos en lo que es la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, o sea, 10 días después que el Señor ascendió a los cielos. Cuando el Señor ascendió a los cielos les dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí estaban en el aposento alto. Dice el capítulo 1 que en ese momento había más o menos 120, así que por ahí debe haber sido el número. Estaban reunidos y dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Qué linda esta palabra unánimes, ¿no? Se puede estar juntos y no estar unánimes, pero acá estaban unánimes juntos. Mire, nosotros no estamos juntos hoy, porque estamos separados. Ahí yo lo veo, por ejemplo, a Raúl Castaño, lo veo ahí en la camarita, y él está allá a 20 kilómetros de acá, en Devoto, y bueno, también la veo a Griselda, lo veo a Damián, y alguno está, por ejemplo, Wanda está en la cocina, yo estoy acá en el escritorio, Damián está como a 10, 15 cuadras de mi casa. No estamos juntos, pero estamos unánimes. Gracias a Dios que estamos unánimes, aunque no estemos juntos. Somos más de 100 personas que estamos unánimes, porque estamos, aunque sea, unidos por esta virtualidad, cosas que no pensábamos hace 5 meses atrás. Pero miren cómo se van dando las cosas, ¿no? Cómo el Señor nos permite estar unánimes, aunque no juntos, pero unánimes, y unidos por medio de esta tecnología. Dice el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ahí estaban los judíos que no entendían nada de qué estaba pasando cuando ellos salen del aposento alto hablando en el idioma de ellos. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Y empieza ese mensaje maravilloso y lleno de poder que tiene Pedro ese día. Es la primer llave que el Señor Jesús le dio. Cuando le dijo que le iba a dar la llave de los cielos, le dio 2 llaves, y esta es una de las llaves, y comienza y abre la puerta de la iglesia y la puerta de la predicación del Evangelio. Es la primera vez que se predica el Evangelio en el mundo, ya no estando el Señor Jesús. Y dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así comienza la iglesia, hermanos. Así comienza la dispensación de la gracia. ¡Qué maravilloso! Y va a seguir y sigue todavía. Han pasado 2020 años por lo menos, 2020, y seguimos hasta que el Señor venga a buscarnos.
Yo puse ahí en el apunte, ustedes tienen como base bíblica Apocalipsis 3:22, y también lo he puesto acá en la filmina. Apocalipsis 3:22 es el último versículo que habla de las cartas del Señor Jesús por medio de Juan en el Apocalipsis a la iglesia. Pero el versículo que sigue ya nos introduce directamente en lo que va a ser en el mensaje o lo que es el relato de la gran tribulación. Y dice el versículo 4, versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bueno, cuando el Señor venga a buscarnos se acaba esta dispensación de la gracia, así que todavía no sabemos cuánto va a durar. No creo que dure mucho, no creo que dure mucho más de lo que estamos, pero llevamos ya 2000 y pico de años. Los personajes centrales de esta dispensación, bueno, por lógica el Señor Jesús, porque Él es el centro de la iglesia. Después los apóstoles que comenzaron a predicar el Evangelio, como vimos Pedro acá, y después los que siguieron llevando el Evangelio por todo el mundo, y otros más, como Timoteo, como Apolos, como Tito, como Filemón, tantos otros que están en la palabra de Dios, y también nosotros somos personajes de estas dispensaciones, porque somos parte de la dispensación. La responsabilidad asignada que tenían era aceptar a Cristo como Salvador. Ese es el mensaje, y esa es la responsabilidad que tiene la iglesia, aceptar a Cristo como Salvador, y una vez que recibimos a Cristo como Salvador y entramos en el seno de la iglesia, nuestra responsabilidad es vivir una vida nueva en el Señor. Acá en el apunte tienen 2 o 3 versículos, pero tenemos toda la palabra, todo el Nuevo Testamento nos habla de esta realidad. El Señor Jesucristo le decía a la mujer samaritana, ¿se acuerdan cuando ella estaba en Samaria, en el pozo de Jacob? Y entonces hablaban del agua y le dice el Señor Jesús, si bebieras del agua que yo te da, tendrías una fuente que saltaría para ríos de agua viva, y eso es lo que el Señor hace en nosotros. Nos da una vida abundante, una vida maravillosa, como un río de agua viva. Y es la vida del cristiano, es la vida de aquel que comienza a transitar en esta dispensación maravillosa que es la dispensación de la gracia. Pero esta dispensación tiene un fracaso, porque hay muchos que han rechazado al Señor Jesús y rechazan al Señor Jesucristo como su Salvador. Y también dice la palabra de Dios, ustedes tienen los versículos, que muchos van a apostatar de la fe. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le habla de aquellos que van a apostatar de la fe, aquellos que dicen que en un tiempo verdaderamente van a olvidarse de las cosas que aprendieron. Nunca fueron del Señor, y entonces no pudieron mantenerse en la iglesia porque no eran de la iglesia, y apostatarán de la fe. Y el hombre, a través de que pase el tiempo, va a ser más refractario a la palabra de Dios, aunque la iglesia va a seguir avanzando hasta que el Señor venga a buscarnos. El juicio divino va a ser la gran tribulación. Ustedes cuando vieron que leíamos en Hechos, vieron que Pablo les hablaba a los judíos, porque esta dispensación también es para los judíos, para el pueblo de Israel. Acordémonos que las anteriores dispensaciones, la de la promesa y la dispensación de la ley, era únicamente para el pueblo de Israel. El resto de los pueblos, los gentiles, estaban fuera de esta dispensación. Ahora, en esta dispensación, vamos por medio de la sangre de Cristo a entrar todos aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, no solamente los judíos, pero cuando comienza la iglesia, cuando comienza a predicar, todavía no ha sido revelada esta verdad a los apóstoles. Por eso Pedro les habla a los judíos, le dice, para ustedes la promesa, para ustedes el Señor Jesús. Acuérdense que los judíos habían rechazado en la cruz de Cristo, en la cruz, en el monte Calvario, habían rechazado a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, eso es a todos los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso ese versículo de Juan capítulo 1. Y va a haber una gracia manifestada todavía. Ustedes pueden decir que este bosquejo que hacemos, este esquema es para todas las dispensaciones iguales.
La gracia manifestada va a ser que aún en la gran tribulación se va a predicar el Evangelio. Se va a predicar el Evangelio porque Dios les va a dar una oportunidad nueva a su pueblo, a aquel pueblo de Israel que no ha creído en Cristo y que va a estar sufriendo la gran tribulación y que va a ser martirizado en la gran tribulación, pero van también a tener oportunidad una vez más de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Bien, una vez visto este esquema, vamos a ver algunas características de la dispensación de la gracia. Esta dispensación es cristocéntrica en su fundación, en su señorío y en su dependencia. La iglesia es cristocéntrica. El pueblo de Israel, hasta la cruz de Cristo, estaba centrada al principio en el tabernáculo. ¿Se acuerdan que rodeaban el tabernáculo para acampar? Luego el templo. Tal era así que tenían que ir 2 o 3 veces al año por lo menos los judíos obligatoriamente a Jerusalén a presentarse en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés. Tenían que presentarse allí en el templo obligatoriamente, una vez por lo menos al año tenían que ir a 1 o 2 fiestas. Era obligación porque el templo era central. Pero ahora en la iglesia el templo no es central. Lo que es central es el Señor Jesucristo. Por eso la iglesia se reúne donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre. Allí estoy yo, dice el Señor Jesús. Y Él es el que va, es nuestro Señor. Entonces centrar el Señor Jesús en esta dispensación cambia esa centralidad del templo y del tabernáculo y la centralidad está en el Señor Jesús. Él es el centro de la iglesia. Él es nuestro Señor, es el Señor de la iglesia y la cabeza de la iglesia. Y dependemos permanentemente de nuestro Señor Jesús. Yo estoy con ustedes siempre, dice el Señor Jesús. Otra de las características de esta dispensación de la gracia es la iglesia local. La iglesia local, para el judío, era algo que no lo entendía. Ellos estaban en la sinagoga, pero la sinagoga era un lugar donde se reunían los sábados para poder leer un poco la escritura y aprender algo. Pero lo central era el templo. Pero cuando comienzan los apóstoles a entender esto de la iglesia local, ese nuevo llamado de la iglesia local, es esa congregación que hay en cada ciudad. Comienza, por ejemplo, con la iglesia de Antioquía, allá en Siria. Allí comienza la primera, podríamos decir, una de las primeras iglesias locales, fundadas y conformadas con el modelo de iglesia local que nosotros conocemos. Y tal es así que los apóstoles que estaban en Jerusalén lo mandan a Bernabé para que vea cómo están las cosas allí. Si verdaderamente estaban haciendo las cosas bien, si tenían una doctrina verdadera, y va Bernabé, lo va a buscar a Saulo, y van allá y se quedan y enseñan allí en esa iglesia local, y allí por primera vez a los creyentes los llaman cristianos. Y de allí se expande el evangelio por el mundo conocido, y allí va Pablo fundando en cada ciudad una iglesia y estableciendo ancianos en las iglesias, y va mostrándose ese modelo de iglesia local que al principio a los judíos les costaba mucho entender lo que era la iglesia local, porque no tenían concepto de iglesia local. Pero todo el Nuevo Testamento nos habla de la importancia de la iglesia local, de nuestra iglesia local, de juntarnos y estar congregados en el nombre del Señor. Por eso, qué interesante es este concepto de la iglesia local. Este concepto de la iglesia local es una característica de esta dispensación de la gracia. La morada del Espíritu Santo en cada creyente. El Señor Jesús les dijo allí en el aposento alto antes de ir a la cruz: les voy a mandar un consolador, un operete, alguien que va a estar al lado de ustedes, que les va a enseñar todas las cosas, que les va a ayudar cuando yo no esté. Y así fue. Y acuérdense, allí en el capítulo 14 de Juan, cuando el Señor Jesús manda esa promesa y llega el Espíritu Santo y comienza esta dispensación, comienza la iglesia como acabamos de leer. En cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. Por eso ya no es central el templo, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Nosotros somos tabernáculo del Espíritu Santo. En nosotros mora el Espíritu Santo, en cada creyente. Pero también una de las características de esta dispensación es la palabra revelada en su totalidad por medio de la Escritura completa. Nosotros somos unos privilegiados, hermanos, tenemos toda la Escritura completa. Cuando
cuando el apóstol Pablo iba como misionero y iba a su viaje misionero por el mundo conocido, con Bernabé, con Sila, con Timoteo, iban allí con el médico Lucas y predicaban el Evangelio, no tenían toda la escritura. Por eso Pablo dice que él tuvo el privilegio de que le fue revelado el mensaje que tenía que darle a los gentiles. Allí en Hechos capítulo 13, cuando Pablo está allí en Iconio y verdaderamente en Antioquía de Pisidia, y tiene que comenzar a predicarle a los gentiles, y entiende por la revelación, por ese misterio revelado, que también la salvación es para los gentiles, para nosotros, los que no somos judíos. Pero ahora ha pasado el tiempo y ya tenemos todo el canon bíblico completo. No hay nada que agregar. Está toda la escritura completa, somos privilegiados. Esta dispensación de la gracia es una privilegiada en ese aspecto, porque ni siquiera las otras dispensaciones tenían la escritura completa. Nosotros tenemos toda la escritura en nuestras manos para entender cuál es la voluntad de Dios. Otra cosa que caracteriza esta dispensación de la gracia es un pueblo nuevo, formado por judíos y gentiles, salvados por la fe en Cristo Jesús. Hermano, esto es maravilloso. Pablo decía, ya no hay más barrera de separación. Ya no, antes estaban alejados de los pactos, de las promesas, de la esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, Dios ha hecho un pueblo nuevo y nosotros somos los beneficiarios de esta dispensación, de este pueblo nuevo. No merecíamos nada porque no teníamos la promesa que tenía Abraham y su pueblo. Pero Dios nos hace pueblo por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y nos pone en un lugar de privilegio. Por eso cada vez que a la mañana, los domingos, estamos celebrando la cena del Señor, estamos sentados en la mesa del Rey, porque somos hijos del Rey, porque somos parte de ese reino. Qué maravilloso que es esto. Esto es la dispensación de la gracia, por eso llamamos la expresión de la gracia, la dispensación de la Iglesia, del Espíritu Santo, nuestra dispensación. Tenemos la promesa de la victoria sobre las huestes del mal, porque estamos rodeados de huestes del mal. Satanás, como nunca, con su principado, con sus potestades, con sus huestes, está tratando de parar la iglesia, pero no lo va a poder hacer, porque el Señor Jesús nos ha dicho y nos ha prometido que vamos a tener victoria sobre ellos. Y nos ha dado todos los elementos. Efesios capítulo 6 nos muestra la armadura del creyente. Y Pablo nos dice, no tiene lucha contra sangre y carne, no, sino contra aquellas huestes del mal. Qué bárbaro, hermano. Tenemos las armas también para vencer. Y el Señor nos ha dado la victoria. Y la promesa del rapto del creyente para los que estamos vivos y los que están muertos. Y si morimos, sabemos que vamos a resucitar. Pablo le dice a los tesalonicenses que verdaderamente nos alentemos con estas palabras. Que no estemos deprimidos porque el Señor va a venir a buscarnos y si hemos muerto, vamos a resucitar y vamos a ser primeros en la fila. Para ir a estar con el Señor juntamente con Él, a un lugar maravilloso donde no va a haber ni llanto, ni dolor, y vamos a estar para siempre jamás en su presencia. Y después que tenemos la convicción de la posición de creyentes como hijo de Dios, a todo aquel que cree, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. No solamente somos parte del pueblo, somos hijos de Dios. Y como hijos le decimos a nuestro Padre, Padre. Y ya cuando el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar, les enseña diciéndole, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Y nuestro espíritu habla y clama y dice, Abba Padre. Qué bárbaro, qué maravilloso. Somos parte de esta dispensación. Gracias a Dios, démosle gracias a Dios por esto. Pero como si esto fuera poco, la gracia y la fe como único requisito para ser herederos de la salvación y la vida eterna. No necesitamos otra cosa que tener fe. Por eso, por la fe y por la gracia, nos acercamos a Cristo y Dios nos aceptó. No hubo que hacer ningún otro tipo de sacrificio, no tenemos que hacer ningún otro tipo de sacrificios. No tenemos que llevar ni machos cabríos, ni tenemos que llevar ningún otro tipo de elemento al sacrificio y al altar del sacrificio, porque ya el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Esas son características especiales de esta dispensación de la gracia. Y podríamos seguir sumando otras, pero no lo podemos hacer por amor al tiempo. Pero estas son características de esta dispensación maravillosa, de la cual nosotros somos protagonistas.
Vamos a ver un poco las etapas históricas de la Iglesia durante la dispensación de la gracia. Vamos a ir un poco rápido porque el tiempo nos corre y nos corre muy rápido. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ustedes van a encontrar las 7 cartas del Apocalipsis. Los historiadores y los eruditos y los teólogos tienen 2 teorías con respecto a esto. Unos dicen que cada carta pertenece a una ciudad o a una iglesia que estaba en una ciudad determinada del Asia Menor. Cuando habla de Éfeso, cuando habla de Teatira, cuando habla de Esmirna, cuando habla de Pérgamo, era porque había y verdaderamente había en ese tiempo una iglesia en cada una de esas ciudades. Entonces, algunos dicen que eso se refería a momentos especiales que estaba pasando la iglesia en ese lugar. Otros, la mayoría, consideran que no, sin descartar esto, que cada una de estas iglesias están representando una época de la iglesia durante la dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia. Y entonces divide más o menos de esta forma el periodo histórico de la iglesia. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, esa iglesia donde había estado como fundador el apóstol Pablo, donde había estado como pastor nada más ni nada menos que Timoteo. Allí el apóstol Pablo le va a mandar a Timoteo las 2 cartas, son 2 manuales maravillosos de lo que es la labor pastoral en Éfeso. Y más tarde va a estar Juan en una situación especial. El apóstol Juan va a ser uno de los apóstoles allí en Éfeso. Esa iglesia de Éfeso, tan bendecida por aquellos hombres que enseñaron la palabra y que predicaron, era una iglesia floreciente. Algunos dicen que esta iglesia de Éfeso, que representa la iglesia primitiva hasta el año 100 después de Cristo, es la iglesia de los primeros albores, del primer amor, la iglesia que verdaderamente iba hacia adelante, que llevó adelante el Evangelio, pero que, como dice la palabra, fue perdiendo el amor al Señor de la iglesia, el primer amor. El segundo periodo es la iglesia de Esmirna, que es del año 100 al 300, es la iglesia de la tribulación, es la iglesia de la persecución romana, es la iglesia que sufre los avatares y los azotes del imperio romano. Esmirna significa mirra, y mirra tiene que ver con el dolor, con la muerte, con el pesar. Entonces, este periodo de la iglesia es del año 100 al año 300. Del 310 al 600 aproximadamente está la iglesia de Pérgamo, que representa el matrimonio. Pérgamo significa matrimonio, gamo, de ahí viene gamo, de Pérgamo, o sea, es el matrimonio de la iglesia con el Estado. Ahí está Constantino y toma como religión oficial el cristianismo, de 310 al 600. Y ahí se mezclan todas las cosas. Qué peligro cuando nos mezclamos con los gobiernos, cuando nos mezclamos con la política, cuando nos mezclamos con aquellas cosas que son terrenales, que están fuera de lo que la iglesia tiene que hacer y lo que la iglesia a lo cual tiene que apuntar. La iglesia de Pérgamo, hasta el 600 después de Cristo. Después del 600 al 1510 es la iglesia de Teatira. Teatira significa la hija que da sacrificios. Y esos sacrificios son los sacrificios idolátricos. Había en esa iglesia estaba Jezabel, aquella que prostituyó a la iglesia. Y Jezabel es la figura de la degradación de la iglesia en la época del papado romano, cuando se atribuyó a la iglesia de Roma todas las características de interpretación exclusiva de la palabra de Dios, y que verdaderamente y llevó adelante los años de Inquisición y de persecución a todos aquellos que pensaban distintos y que veían en la luz de la Escritura que las cosas estaban mal y estaban equivocadas. Después viene la iglesia de Sardis, de 1510 al 1650. La iglesia de Sardis significa los que escaparon, los que fueron rescatados. Y esa es la iglesia de la Reforma. Cuando comienza la Reforma en Francia y después tiene su culminación en la Alemania con la Reforma protestante, del 1550, 1550 aproximadamente, que fue, nosotros hemos estado
¿cómo se llama?, celebrando los 500 años de la Reforma. Esos reformadores que tomaron nuevamente la palabra de Dios, tomaron nuevamente la Biblia, editaron la Biblia, promulgaron las Escrituras y distribuyeron a todo el mundo la palabra de Dios, hasta el 1650 aproximadamente. Y después viene la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia de 1950 al 1900, donde hay un avivamiento. Filadelfia es amor a los hermanos. Nuevamente los hermanos se juntan y comienzan a tener las reuniones como en el, siendo, digamos, empezando con el avivamiento en Inglaterra y terminando, ¿no es cierto?, con el movimiento de los hermanos en el siglo XIX, y también las grandes misiones que se expanden por todo el mundo, llevando el Evangelio a la India, al África, a China, a Japón, a América del Sur, y llegan también los primeros misioneros a nuestro continente, a nuestro país, trayéndonos el Evangelio. Y por último, la Odisea. La Odisea del 1900 en adelante. Es la iglesia de los recursos, es la iglesia que tiene todas las posibilidades para llevar adelante el Evangelio, es la iglesia que tiene la tecnología, es la iglesia que tiene todos los recursos teológicos para poder predicarle el Evangelio. Sin embargo, es una iglesia que está tibia, que no es ni fría ni caliente, que es una iglesia que el Señor le tiene que decir, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Esa es la iglesia de nuestro tiempo. Es una iglesia con todos los recursos. La Odisea, ¿saben qué significa? Laos es derecho, y el Laos es pueblo, y Dicea viene de palabra de dique, que significa derecho de los pueblos, derechos humanos, derechos de las personas. Y muchas veces nos metemos en ese fragor de contagiarnos y contaminarnos con aquellos que, en lugar de hablar del derecho de Dios, hablan del derecho de las personas por sobre el derecho divino, que es el derecho que Dios manda a sus hijos, a su pueblo, que siempre es un derecho bueno, que no es un derecho contaminado. Bueno, esta iglesia de Odisea es la iglesia del presente. Por eso le dice el Señor al ángel de la iglesia lo siguiente: mira, te vas a tener que lavar los ojos con colirio y vas a tener que volver a tener la visión que tendrías que haber tenido. Y dice el Señor Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que somos los protagonistas de este tiempo. Que el Señor sea siempre en nosotros, la cabeza de la mesa, que esté con nosotros permanentemente y nos esté ayudando para llevar adelante el mensaje del Evangelio sin contaminación, no siendo tibios, sino llevando adelante con el fuego del Espíritu Santo la palabra del Señor. Alguna característica del hombre de la dispensación de la gracia. Vamos rápido porque nos come el tiempo. El hombre de la dispensación de la gracia es un hombre que es enemigo de la iglesia de Dios. Siempre está buscando la forma, porque está tentado permanentemente, influenciado por Satanás, para atacar a la iglesia de Dios, para parar a la iglesia de Dios a través de los siglos. Perversidad y pensamiento de continuo al mal. Nosotros podemos ver lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, y habla verdaderamente de esa perversidad que tiene el hombre. Capítulo 1 de Romanos nos habla de cómo es el hombre perverso, que es el hombre de este tiempo, continuamente al mal, continuamente pensando en cosas que no le convienen, en cosas que lo autodestruyen, transgresores de la palabra de Dios. Transgredir significa atravesar, y transgreden como con una lanza la palabra de Dios, con pensamientos que están totalmente fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña, con respecto a la familia, con respecto al matrimonio, con respecto a la vida de los niños por nacer. Sin afecto natural, dice Pablo que son, porque ni siquiera tienen afecto a ese ser que conciben en su vientre ciertas mujeres, y promueven leyes para matar a los niños por nacer. También también es una característica, es el rechazo judío al plan de Dios. Los judíos no quieren saber nada con el plan de Dios. Los judíos han sido bendecidos a través del tiempo porque son el especial tesoro, como veíamos en la clase pasada, de Dios. Sin embargo, han rechazado el plan de Dios y lo siguen rechazando.
Y por último, la apostasía de los creyentes profesantes, aquellos que dicen que son del Señor y que verdaderamente no son del Señor. Aquellas iglesias que se dicen cristianas y no son cristianas. Aquellos que viven una vida disipada, no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a los preceptos de Dios. Esta apostasía es una realidad en este tiempo. Es una realidad que está mostrándose en momentos de angustia para la iglesia, de dificultad para la iglesia. Por eso, gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar reunidos en esta noche alrededor de la palabra de Dios, aunque sea por estos medios tecnológicos y electrónicos, porque demuestran que amamos y deseamos la palabra de Dios, aquello que nos hace crecer y nos edifica en el Señor. Característica distintiva del nuevo pueblo de Dios, de nosotros como iglesia. Somos una misma familia, hijos del mismo Padre, tenemos el mismo ADN, por eso nos llamamos hermanos. Tenemos una misma ley, la palabra de Dios, la Biblia, esta es nuestra ley. No tenemos otra ley. Somos ciudadanos de un país celestial. Y la constitución de ese país celestial es la palabra de Dios, es la Biblia, esa es nuestra ley. Obedecemos a las autoridades del lugar donde estamos, porque eso es lo que nos pide esta ley, la palabra de Dios. Pero no vamos a obedecer más allá de lo que la palabra de Dios nos diga. Tengamos presente siempre esto. El límite es la palabra de Dios. Ese es el límite. Tenemos un mismo Dios, tripartito, un Dios que es Padre, que nos adoptó, un Salvador, que es el Señor Jesús, que murió por nosotros, y un Espíritu Santo que está en nosotros, que nos enseña a caminar, a andar, cómo tiene que ser nuestra vida, cómo debe ser nuestra relación entre nosotros y en la iglesia. Tenemos una misma ordenanza, que es la ordenanza que el Señor nos dejó, el bautismo, la cena del Señor, la forma de adorar, la forma de orar. Tenemos una misma misión, predicar el Evangelio a toda criatura en todo lugar, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, decía el Señor Jesucristo. Esa es la misión que tenían los apóstoles. Esa es la misión que tenían aquellos reformadores del año 1500. Esa es la misión que tenemos nosotros en el siglo XXI. Tenemos una misma esperanza, hermanos. El Señor va a venir a buscarnos y nos vamos a ir con Él. Y si nos hemos muerto, vamos a resucitar y vamos a estar primero en la fila. Gracias a Dios por ello. Esa es nuestra esperanza. Miren si no es hermoso pertenecer a este nuevo pueblo de Dios. Este pueblo de Dios que está en la nueva dispensación. Y por último, y ya terminando, quisiera dejarles una pequeña historia imaginaria. Miren, yo me imagino a Satanás preocupado. Satanás es el celador del Hades. En la palabra de Dios van a encontrar varias veces el Hades. El Hades es ese lugar donde están los muertos. No es el infierno, pero es una especie de intermedio. Allí estaba el rico, ¿se acuerdan de la parábola de rico y Lázaro? El Hades va a ser lanzado un día junto con Satanás al lago de fuego. En el Hades están los muertos. Pero no solamente los muertos físicos, sino los muertos vivos. Aquellas mujeres y hombres que están muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, como éramos nosotros. Allí están los drogadictos, los borrachos, los violadores. Allí están los jóvenes que están siendo encadenados por la pornografía, los que tienen vidas disolutas. Allí están los desesperanzados. En el Hades están aquellos que no tienen que no tienen sentido de la vida para ellos. Allí están los que se sienten apesadumbrados. Allí están como los que están en ese pozo cenagoso, allí están, cautivos en el Hades. Pero aparece la iglesia. Aparecen los hijos de Dios con el Evangelio y la Biblia en la mano. Y les predican el Evangelio. Y saben una cosa, las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. Y las puertas del Hades que están cerradas, celosamente cerradas, se abren frente a la Biblia, frente al mensaje del Evangelio. Y entonces los cautivos comienzan a entender la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y entonces se convierten. Y hemos sacado un montón de esos cautivos del Hades, hermanos.
Y cada domingo, y cada vez que nosotros le predicamos el Evangelio, ¿cuántas veces? En forma personal, en forma colectiva. Comienzan a salir del Hades, liberados. Como dice Pablo, ustedes también estaban muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad de vuestro padre el diablo. Estamos encadenados en el Hades, pero la iglesia es más poderosa. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y entonces yo me imagino a Satanás llamando a sus huestes, a sus capitanes, a sus soldados del mal, reuniéndolos en una mesa negra allí, diciéndole, ¿qué hacemos? Porque la iglesia está destruyendo nuestro plan y está sacando de la muerte a tantas personas y le están liberando para Cristo. ¿Cómo hacemos? Y a alguno se le habrá ocurrido, bueno, pongamos un virus y cerremos toda la iglesia del mundo. Y eso es lo que hizo Satanás. Y cerraron las iglesias del mundo. Y ya no hay más reuniones en el mundo, porque se cerraron las iglesias. Pero no pudieron contra la iglesia. No pudieron. No pueden. Acá somos más de 100 personas. Está Esteban, que es uno de los más grandes de la congregación. Lo veía recién en la camarita a Vittorio, uno de los más chicos de la congregación. Está Nacho, están los jóvenes, los niños, los adultos. Estamos congregados bajo el son de la palabra de Dios. No pueden con la iglesia. Y por eso, como decíamos los otros días, hemos podido, gracias a Dios y a su poder y al Espíritu Santo, recomponernos como pueblo de Dios y llevar adelante el Evangelio por medio de los videos, de las canciones, de los audios y ahora hasta por medio de los barbijos estamos predicando el Evangelio. Tenemos una partida de barbijos contratados para predicar el Evangelio, porque las puertas del Hades no pueden con la iglesia. Hermanos, alentémonos los unos a los otros. Somos parte de ese pueblo. Un pueblo victorioso. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Señor lo prometió, recibiréis poder cuando esté con ustedes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con nosotros. A ser testigos. Estamos encerrados, pero la palabra de Dios está libre y viaja por todo el mundo. Gracias a Dios por ello. Esta es nuestra dispensación. Aprovechémosla porque el Señor va a venir a buscarnos. Quizá nos falte tanto. Y mientras esperamos al Señor, prediquemos su palabra. Vivamos como nos enseña a vivir. Amémonos como nos amamos. Y pronto vamos a estar juntos. Y nos vamos a poder abrazar como siempre. Y besar como siempre. Y alabar juntos al Señor por todo lo que nos da. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, primero por el Señor Jesús, por su obra maravillosa en la cruz del Calvario, por lo que hizo en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cómo nos cambió? ¿Dónde estaríamos si el Señor no nos hubiera alcanzado? Pero te damos gracias también porque tú fundaste la iglesia, ese pueblo maravilloso, poderoso en ti, donde está el Espíritu Santo, Señor, con nosotros, ayudándonos en estos tiempos difíciles. No va a poder Satanás con la iglesia. Gracias, Señor, por ello. Qué grande que eres. Señor, ayúdanos en estos tiempos también, a veces que nos sentimos solos, para saber y entender que tú estás con nosotros siempre, que tú has vencido al mundo. Y gracias te damos por estos medios tecnológicos que no pensábamos hace unos meses nomás tener que utilizar, pero que tú nos has dado la posibilidad de tenerlos para estar juntos, para predicar la palabra, para alentarnos los unos a los otros y para edificarnos en el seno de tu pueblo. Te alabamos y te damos gracias. Bendícenos, Señor, en este día, ya al terminar, que tu paz y tu bendición sea sobre cada hijo tuyo, sobre cada hogar aquí representado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien.
Gracias, Jorge, por compartirnos la palabra. No sé, hermano, si estuviste prestando atención, pero compartimos sobre la sexta dispensación, la de la gracia, la que nos abarca a nosotros. Gracias a Dios que la gracia del Señor nos alcanzó, que pudimos entender el Evangelio, que depositamos nuestra fe en Cristo y hoy somos parte de la iglesia, esa iglesia amada que Él está preparando. Y también genera mucha expectativa el saber de que falta poquito para que el Señor venga a buscarnos. Así que eso debe alentarnos sin duda en esta noche y bueno, y debemos gozarnos en estas cosas. Vamos a compartir algunos motivos de oración y luego yo le voy a pedir a dos hermanos que están conectados que puedan dirigirnos a Dios en oración. Le vamos a abrir los micrófonos, no tienen que hacer nada, sino solamente orar y va a salir todo perfecto. Te cuento que fuimos unos 55 dispositivos conectados en vivo y en directo, lo que significa que fuimos 80, 100 personas que pudimos estar juntas compartiendo la palabra, viéndonos las caras, así que bueno, creo que sin duda esta herramienta que el Señor nos permite usar es de bendición en este tiempo de aislamiento. Te voy compartiendo algunos motivos de oración. El 20 de junio fue el Día Mundial de los Refugiados, algo se compartió en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Hacemos bien en estar orando, hay muchos hermanos que están refugiados, que están siendo perseguidos, pero también hay muchas personas que están en condición de refugiadas y que no conocen a Cristo. Así que haríamos bien en poder orar por cada una de ellas. Por otro lado, también demos gracias por la recuperación de Gladys Almirón. Ella fue operada, orábamos por ella, ya está bien. De hecho, la vi ahí en la pantalla, está compartiendo con nosotros en este tiempo. Así que gracias a Dios por tu vida, Gladys, y porque te estás recuperando bien. También oremos por la posibilidad de poder volver a reunirnos. Ahora, cuando terminamos esta reunión, tenemos otra reunión con el cuerpo pastoral para analizar las medidas que van cambiando permanentemente, pero que en principio se permitiría la vuelta a la posibilidad de congregarnos con todo un protocolo, con un montón de exigencias que debemos analizar para cumplimentarlas y luego poder transmitirlas. Pero oremos porque si mañana aparece un caso de coronavirus, a lo mejor vuelve todo para atrás y entonces, bueno, esto va y viene constantemente. Oremos por los misioneros, por todos los misioneros que estamos asistiendo en este tiempo, que estamos conociendo los días lunes a través del informe misionero que también estemos orando por las familias que van a salir al campo, las que conocimos, por la familia Pérez, la familia Greco, que van a países musulmanes, que se cambiaron sus fechas, por Agostina y Damaris, que también tienen su proyecto en curso, para que el Señor pueda obrar en cada una de sus vidas y en sus proyectos. También Quique y Eli nos piden que estemos orando por su noviazgo y por la salvación de su familia. Nos pide Eli, la novia de Quique, que podamos estar orando por la salvación de su familia. Yo no sé si hay algún otro motivo de oración. Si no, me gustaría darle lugar, ahí estoy leyendo de Lucas Perino también. Está bueno que bien, ahí Lucas Perino nos compartía que el hermano tuvo una niña, por lo que leo ahí entiendo, que podamos estar orando por ella, que está en incubadora, para que, bueno, para que pueda seguir evolucionando bien. Yo le quiero dar lugar a Oscar Vítola, que está conectado, le vamos a abrir el micrófono para que él pueda orar por estos motivos y por la iglesia, y también a Gabriel Ludueña, que también está conectado, que pueda orar luego de Oscar, para que a la finalización de sus oraciones, bueno, ahí volvemos y hacemos el cierre. No sé si ahí Juli y Agos le pueden habilitar el micrófono a Oscar.
Me parece que no entró con el audio, entonces no podemos habilitar el audio que no... Bueno, habilitemos entonces a Gaby y Chino, que está conectado también, si puede reemplazar a Oscar entonces, que ore primero Gabriel y después le damos el lugar a Chino. Dale, ¿se escucha ahí? Perfecto. Bueno, oramos. Te damos muchas gracias, Dios, por tu amor, sobre todas las cosas, por haberte conocido. Señor, gracias porque ¿qué sería de nosotros como escuchábamos recién? ¿Dónde estaríamos sin Cristo? Te agradecemos, Señor, por la iglesia, porque no tiene nada que ver con los templos. Gracias porque en medio de esta pandemia también podemos seguir disfrutando de tu amor, de tu comunión, de tu bondad todos los días, a pesar de las diferentes situaciones. Queremos dejar delante de tu presencia algunos motivos de oración especiales, agradecerte por Gladys, que ya está bien. Señor, oramos por eso y te agradecemos por la respuesta que das. Te pedimos también por los misioneros que hoy quizás están pasando una situación difícil en medio de la pandemia, pero igualmente tu mensaje corre, Señor. La palabra se predica y llega a los corazones para lo cual tú la preparaste. Señor, te agradecemos por aquellos que tienen el deseo también de hacer la obra, pero en otro lugar distinto al que viven. Que tú les bendigas, Señor, en su corazón y que sigas preparando todo el camino para ir hasta ese lugar. Te pedimos por Agos, por Damaris, que son de nuestra congregación y que tienen ese deseo, que tú las bendigas en todo este proceso. Señor, te agradecemos porque en medio de la situación podemos, como familia, Señor, adorarte y conocerte como nuestro Dios. Bendice esta iglesia para que quizás prontamente podamos volver a reunirnos. Dale sabiduría a nuestros ancianos, a nuestros pastores que velan por nosotros, para que tomemos siempre la mejor decisión, pensando en bendecir a los demás sobre todas las cosas y en conocerte más. Te agradecemos todas las cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Gaby. Le abrimos el micrófono a Félix. Hola, hola. Te escuchamos perfecto, Félix. ¿Escucha bien? Sí. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos tu santo y bendito nombre. Gracias. Te damos una vez más en este día por este tiempo que tú nos permites estar reunidos de estas formas. Señor, virtual, pero todos juntos, unánime, como decía Jorge. Gracias te damos porque parece mentira que estemos en la reunión, pero es real. Tú eres real. Si es verdad, si Satanás hizo el virus, Señor, estamos conectados a lo mismo, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, como decía Gabriel en la oración, ¿qué sería de cada uno de nosotros si tú no le hubieras dado la oportunidad de creer en ti en distinto tiempo, circunstancia y de distintas formas, pero siempre creyendo en Jesucristo que murió por cada uno de nosotros? Señor, te agradecemos por este tiempo de reunión. Pedimos y hoy seguimos orando por Gladys, la hemos visto, gracias te damos porque estaba allí sentada en la reunión también con nosotros. Te agradecemos porque también lejano vimos a Gisela, a Matías, Señor, a Raúl Castaño, que también oramos por él y estaba allí sentado en la reunión. Gracias. Muchas gracias porque tú eres el Señor de nuestra vida y como dice la Escritura, todo lo que pedimos a ti en oración, tú nos concedes a su tiempo. Señor, bendice este tiempo de la iglesia que tenemos que estar reunidos así. Bendice las distintas actividades que por este medio se llevan a cabo de la iglesia, que tú bendigas muy ricamente a los siervos que están abocados a cada actividad. Bendice a los jóvenes que están abocados en la multimedia también, que tú lo bendigas. Bendice muy ricamente a la juventud que
está abocada en estudiar tu palabra y también hablar de Jesucristo. Gracias, muchas gracias por este tiempo que estuvimos reunidos. Señor, queremos encomendarnos en tus manos para separarnos y descansar. Si es tu divina voluntad que podamos ver el día de mañana, que podamos testificar que Jesucristo ya viene pronto. Gracias, muchas gracias. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias Félix, gracias Gaby por compartir la oración con todos nosotros. Gracias hermanos a todos los que se conectaron. Gracias también a los que se trasladaron a otra casa para poder asistir, algún hermano que lo necesitaba, para que podamos ser más en esta noche y que todos podamos ser parte a través de este medio. Estamos llegando al final. Les quiero dejar como anuncio que luego vamos a subir un link que es esta reunión grabada para que el que no la pudo ver pueda luego en algún tiempo libre escucharla, verla y aquellos que la quieren volver a ver también que puedan hacerlo. Así que siempre vamos a tener la misma temática. Esto está grabado y luego lo subimos a través de un link. Así que bueno, ahora nos empezamos a despedir. Vamos a abrir los micrófonos de todos. El que quiera saludar, saluda. Y bueno, y de a poquito nos vamos desconectando. Que Dios te bendiga, que tengas buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por poder participar con ustedes, hermano. Chicos, chao, 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 chao. Buenas noches a todos, los quiero, los amo. Hola, anden bien. Raúl. Chao, bendiciones. Gracias. Gracias por haberlos permitido acompañarlos. Gracias por hacer esto los jóvenes para que uno se pueda. Dios los bendiga. Muy bien. Muchas bendiciones a todos. Chao, Damián. Chao. ¿Todo bien? Chao. ¿Cómo se canta? ¿Cómo anda? Saludos de Devoto, Fernando. Chao, chao. 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 Jorge, gracias. Chao, querido. Caripula. Gracias por todo. Chao. Chao. Chao, Luisito. Chao. Para el casero, te gustó para el casero. Juli, ¿cómo andás, Juli? Chao, banda. Gordo, ¿cómo apago esto? ¿Está llovinando, Alberto?
Chao, chao, chao. Chao, chao a todos. Gordo, apaga el televisor, gordo. Eli, mírale. Gracias, Juli. Gracias, Alma. Gracias. Chao, gracias. Todo bien, todo bien. Mira, Daniel. Lelia. Sabri. Sí. Hola, Silvia. Somos todos unos youtubers. Silvia. Silvia, habla más fuerte. Silvia, no te escucho. Ponte al coco. No escucho nada. No escucho nada. El volumen. Corten. Chao, Lucy. Chao, Lucy. Chao, Chao. No sé cómo.